Muy bien, muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta conferencia a cargo del doctor Arturo Román Mesina, dentro del ciclo de charlas en línea de los profesores del CIMBESTAF de la Unidad Guadalajara. Muy agradecidos por su presencia y muy agradecidos, por supuesto, con el doctor Mesina, quien ha tenido la gentileza de regalarnos este tiempo para platicar con ustedes sobre algún trabajo que él está haciendo últimamente. Rápidamente les presento una breve biografía del doctor Arturo Román Mesina, quien estudió su doctorado en la Universidad de Londres, en el Imperial College del Reino Unido, y egresó en 1991. Actualmente es el nivel 3 de SNI del área de Ingeniería Eléctrica en Sistemas de Potencia, de los muy pocos que hay en ese nivel. Sus líneas de investigación son las redes flexibles de transmisión eléctrica, el análisis de estabilidad y control de sistemas eléctricos de potencia, las energías renovables no convencionales. Sin más, y agradeciendo de antemano al doctor Mesina, los dejo con él. Adelante, por favor. Muy buenos días a todos. Gracias al doctor Ramírez Arredondo por esta oportunidad. En esta ocasión quisiera compartir un tópico emergente que es el monitoreo distribuido de procesos transitorios en sistemas eléctricos de potencia de gran dimensión. Para su consideración, estoy considerando estructurar esta charla, iniciando con un contexto y motivación para este tipo de investigación, una descripción de lo que son los sistemas de monitoreo de área amplia, eh, una breve descripción también sobre las arquitecturas centralizadas y distribuidas que se utilizan actualmente en las compañías eléctricas. Finalmente, quisiera introducir método de análisis estadístico multivariable que estamos desarrollando, así como la experiencia en la aplicación a sistemas de gran dimensión. Es importante señalar que los sistemas eléctricos actuales están creciendo en complejidad y en dimensión, y parte de esa complejidad parte del hecho de que hay una gran cantidad de generación distribuida basada en convertidores de potencia. Y este tipo de tecnologías tienen el potencial de inducir oscilaciones múltiples, en algunos casos no lineales, en algunos casos variantes con el tiempo. Uno de los problemas principales que son de relevancia para este tópico es los escenarios de operación de baja inercia. Por ejemplo, en redes que tienen niveles de penetración de energía eólica del orden del 50%, se pueden presentar oscilaciones eléctricas con escalas de tiempo muy pequeñas que van del orden de microsegundos a milisegundos. Pues con este tipo de fenómenos tenemos una interacción cada vez mayor entre lo que son transitorios electromecánicos y electromagnéticos. Es algo que me gustaría enfatizar. Algunos aspectos que son de gran relevancia son la distribución no uniforme de los sensores en sistemas de potencia, interacciones de tipo espacio-temporal entre mediciones, así como entre dispositivos, el hecho de que cada vez tenemos mediciones más heterogéneas de origen físico distinto, y todas ellas inciden en el problema de monitoreo distribuido. Esta diapositiva lo que busca es dar una descripción de lo que es un sistema de monitoreo de área amplia, básicamente compuesto de tres grandes rubros o actividades. El primero es el almacenamiento y manejo de datos. Un segundo módulo que es la lógica de detección de eventos, de fallas en el sistema.
Y finalmente, todo lo que sería extracción y reconocimiento de patrones, así como prognosis y decisión. Los sistemas de monitoreo de área amplia actuales pues tienen esquemas de control de área amplia, WAC, o de protección también de área amplia, y tienen una interacción con los sistemas de adquisición de datos que se les conoce como SCADA. Entonces, creo que una mejor comprensión, una conceptualización de este tipo de esquemas de medición tiene en esta diapositiva. Lo que podemos ver es que tenemos una gran cantidad de sensores y tenemos conceptualmente dos lazos de monitoreo. Un lazo interno que toma todas las mediciones que estamos teniendo simultáneamente del sistema, las fusiona o las integra, extrae ciertas características, posteriormente reduce la dimensionalidad del sistema y eventualmente llegaríamos a procesos de visualización. Puede haber un lazo externo también donde el operador o analista modifica la información en los módulos de visualización. Es importante destacar que la industria eléctrica básicamente tiene arquitecturas de monitoreo de naturaleza centralizada. Es decir, la información eventualmente llega a un centro de procesamiento de información en el cual se toman mediciones de prognosis, decisión, etc. Un segundo factor fundamental para la comprensión y el diseño de estos sistemas de monitoreo es esta característica de que los sensores actuales son de tipo multicanal. Es decir, tenemos varias mediciones, tipos de mediciones como voltajes, frecuencias, ángulos, razones de cambio de la frecuencia, etcétera, que se están adquiriendo simultáneamente. Los tiempos de muestreo de los sensores actuales son del orden de 120 muestras por segundo y en algunas aplicaciones tenemos ya alrededor de 200 muestras por segundo. Son tiempos de muestreo muy competitivos con las herramientas de simulación con las que se cuenta actualmente en los sistemas de potencia. Quisiera empezar formalmente esta plática indicando algunos de los problemas que hay para el monitoreo. Lo que estamos viendo en la pantalla es un pequeño sistema de potencia dividido en tres áreas, en las cuales se tienen generación síncrona convencional y parques eólicos. Uno de los primeros efectos que se pueden observar en los gráficos mostrados es que la distribución espacial de los llamados modos de oscilación no es uniforme. Lo mismo podemos afirmar de la respuesta modal. Podemos ver en el gráfico de simulación, en la figura superior, que en el caso de los parques eólicos podemos tener oscilaciones compuestas que no necesariamente tienen las mismas características que las mediciones en la generación síncrona convencional. Ni el mismo número de modos, ni el mismo tipo de comportamiento físico. Además de estas escalas de tiempo, pues hay sesgos en las señales que de alguna forma hay que procesar para llegar a una monitorización adecuada de estos fenómenos. Cuando uno se mueve al ámbito de datos reales medidos en el sistema, el fenómeno es aún más complejo. Por ejemplo, en la figura superior del lado izquierdo, podemos ver mediciones de voltaje en parques fotovoltaicos
geográficamente cercanos, y podemos ver que hay un problema de correlación. Es decir, el comportamiento de una magnitud de voltaje respecto a la otra es muy similar. Esto nos conlleva a ciertos problemas y en algunos casos puede incluso conducir a un problema de redundancia en los datos que va a afectar a las herramientas analíticas. Si nos movemos hacia la figura superior del lado derecho, podemos ver una medición real de la potencia en un parque y podemos ver una escala de tiempo totalmente diferente. Por ejemplo, de 700 horas, en las cuales podemos tener rampas, caídas abruptas de potencia y fluctuaciones asociadas a la naturaleza inherente del viento en un parque eólico. En la diapositiva, en la figura del lado izquierdo inferior, tenemos otro caso muy interesante, donde tenemos una mezcla de oscilaciones forzadas debido a alguna falla en el sistema, más oscilaciones naturales que están combinadas de una manera tal que hace difícil el análisis. Y finalmente, en la última figura, en el lado inferior derecho, podemos ver el caso en el que tenemos oscilaciones ambiente seguidas por oscilaciones transitorias. Pues los retos son múltiples, hay ruido, las mediciones, no linealidad, en muchos casos parámetros variantes con el tiempo, escalas múltiples, sesgos y además correlación espacio-temporal. Les comentaba que en la práctica de la mayoría de las industrias, las arquitecturas de monitoreo son esencialmente centralizadas. Lo que tenemos es una gran cantidad de mediciones que son heterogéneas, incluso de origen físico distinto, que debemos de integrar en este bloque de fusión de datos. Y si de alguna forma tenemos éxito en este proceso de fusión de datos, seguiría entonces el procesamiento de estas señales para medidas de pronóstico y de decisión. Este tipo de arquitecturas tienen algunas limitaciones. Por ejemplo, los requerimientos de comunicación son muy elevados, el ancho de banda de la transmisión. Hay un problema de robustez ante fallas en cualquiera de los enlaces de comunicación. Asimismo, hay problemas de escalabilidad conforme se va agregando más energía distribuida y obviamente complejidad. En este tipo de proyectos que estamos desarrollando aquí en la unidad de Guadalajara, lo que estamos viendo es arquitecturas de monitoreo que son de tipo jerárquico y distribuido. Es decir, lo que tenemos conceptualmente son 3 redes de comunicación. En la primera red, los sensores o unidades de medición sensorial transmiten información a un concentrador de datos o PDC. En el segundo nivel, los PDCs pueden interactuar con algunos otros de los concentradores de datos. En el caso de que haya factibilidad de comunicación, recordemos que en muchos casos una compañía eléctrica no necesariamente comparte información con otra compañía. Y finalmente tenemos un concentrador global de información, los super PDC, con el cual se comunican los concentradores de área o a nivel de compañías eléctricas.
Entonces, la hipótesis que se está manejando es que existen M áreas interconectadas. Cada área puede tener un número diferente de sensores, no necesariamente de las mismas características. Y el problema es entonces la fusión o integración de datos a nivel regional y global, así como situaciones de comunicación y diseño de la estructura. Lo que podemos ver en el lado derecho inferior de la diapositiva es una medición típica por área que nos describe el comportamiento de las mediciones en el espacio y en el tiempo. La forma más convencional de analizar esta información es concatenar los datos, es decir, colocarlos en una matriz ampliada, un conjunto de datos adyacente al siguiente, y se tienen dos opciones. La primera es analizar el conjunto de datos de las M áreas como si fueran una sola área, y eso tiene la desventaja de que se pierde información de correlación entre las áreas. Por otro lado, conforme aumenta la complejidad del sistema, se van teniendo parques o granjas eólicas, fotovoltaicas, microredes, etcétera, de mayor dimensión, pues el problema se vuelve inmanejable. Las dimensiones se escalan de una forma que no es posible analizar. Una de las opciones de mayor interés es utilizar estadística multivariable, y en este tipo de enfoques usualmente lo que se hace es analizar la correlación entre los bloques de datos correspondientes a cada área. En este caso se busca una dirección de consenso para la información y se extrae un modelo lineal que puede servir para predicción o puede también servir para regresión. Es decir, si queremos analizar información de subconjuntos específicos de datos. Y lo que vemos en la parte inferior de la diapositiva, en el lado derecho, es cómo se interpreta esta información en términos de oscilaciones que consideramos que son relevantes y algunas otras que posiblemente están asociadas al ruido o a fenómenos que no son de interés. Este tipo de herramientas tienen una interpretación física interesante, que es la que se muestra en la diapositiva. En la parte superior ven el sistema de potencia. Cada área produce un conjunto de bloques de datos que a propósito del análisis los llamamos capas de información, y esa capa de información a su vez tiene su base en mediciones particulares de cada área. Pues uno de los problemas que se plantea es si tengo un fenómeno de inestabilidad o de oscilaciones que no se amortiguan de manera adecuada, ¿cómo puedo encontrar la contribución de cada área al comportamiento global del sistema, así como la interacción entre las áreas? Esto nos permitiría ver otro tipo de fenómenos como modos interregionales, etc. Obviamente este tipo de enfoques se vuelven inmanejables conforme las redes aumentan de dimensión, y una opción interesante es el análisis multivía de orden superior, que son este arreglo tridimensional que se muestra en la parte media de la diapositiva, donde cada área nos va a producir una capa de este hipercubo de datos, y ese hipercubo de datos se puede analizar de manera simultánea, definiendo matrices que pueden ser analizadas con métodos convencionales como el análisis de componentes principales multibloque, o bien utilizando técnicas sensoriales.
Una gran ventaja de este tipo de enfoques es la posibilidad o el hecho de que se posibilite el aumento de nivel de extracción en redes que son muy complejas o que tienen datos de naturaleza distinta. Como lo había mencionado, cada PDC se interpreta en este enfoque como una capa de un arreglo tridimensional o hipercubo de información. La gran ventaja de este tipo de enfoques es que podemos utilizar herramientas de análisis tensorial particularizadas para el caso de 3 días o de orden superior. Y básicamente lo que se busca es una aproximación del tensor de datos asociado al hipercubo mediante un problema de optimización que combina descomposición en valor singular de alto orden con algunas técnicas de análisis de componentes principales. Y el resultado final es una descomposición espacio-temporal donde hay un tensor núcleo, varias matrices de factores que comunican cierta información física y finalmente esta gran cantidad de datos de gran dimensión se pueden reducir al producto tensorial de un tensor G que captura el comportamiento temporal de la información y un vector que contiene la información espacial del sistema. Por supuesto, hay una gran cantidad de problemas abiertos. Voy a dar mi opinión sobre alguno de ellos. Lo que quise mostrar en esta diapositiva es cada uno de los bloques de datos que tenemos, que a su vez vienen de mediciones de los sensores de cada área, y se presentan dos problemas inmediatos. El problema es correlación entre bloques de datos y el segundo es correlación entre las propias señales de cada bloque de datos. Y los problemas relevantes pues son los que se indican aquí: la fusión, reducción de orden, extracción de parámetros, visualización, agrupamiento, en este caso tipo clusters, mapas de calor de las distintas áreas, etc. Ahora, existen muchas formas de conceptualizar esto. En la diapositiva anterior vimos lo que serían los datos originales y cómo se analizarían en este hipercubo de datos. Pero otra opción es la información de cada área analizarse con herramientas de descomposición de valor singular de alto orden y entonces transmitir al concentrador de datos global o al super PDC la información correspondiente a cierto tipo de modos o un rango de frecuencia de estos modos. Y esto es lo que se indica en el lado derecho de la diapositiva, donde se tiene una matriz de orden mucho menor que incorpora la información de las amplitudes o de las frecuencias de los componentes modales. Y esto resulta en una formulación que es muy eficiente para el análisis de sistemas de gran dimensión. Quisiera compartirles también la experiencia de aplicación. En este caso, estamos trabajando con un sistema base de gran dimensión que tiene 7 áreas interconectadas del orden de casi 6,000 nodos, 26 parques eólicos, 3 parques fotovoltaicos
Obviamente hay 7 controladores de área y un supercontrolador o super concentrador de datos. Y se busca pues ver la aplicabilidad de estas herramientas. La primera diapositiva, lo que se muestra son algunas simulaciones seleccionadas del sistema, y lo que podemos ver es que hay un problema de unidades físicas distintas. Cómo combinar, por ejemplo, mediciones u observaciones de frecuencia con observaciones de potencia activa o reactiva, dependiendo del fenómeno de interés. Y esto nos conduce a un problema de normalización de herramientas convencionales, por ejemplo, en el caso del análisis de componentes principales. Sin embargo, este tipo de técnicas tensoriales, de manera natural, proporcionan una manera de funcionar estos datos. Eso también sirve para eliminar sesgos o tendencias y capturar aquellos patrones de espacio-tiempo que sean de interés a nivel global. Lo primero que se hizo fue comparar estas técnicas multibloques con el análisis de componentes principales convencional. Lo que se hizo fue la información de estas 7 áreas, puso en una sola matriz y se trató como si fuera un solo bloque de información. Cuando uno compara el gráfico superior con el inferior, se puede uno dar cuenta que el análisis estadístico multivariable prácticamente reproduce la información de un método convencional, pero con una diferencia en tiempo de cómputo que puede ser de 5 o más veces un análisis convencional. Otro aspecto de interés es cuando este tipo de técnicas se aplican a datos heterogéneos. Es decir, queremos analizar de manera simultánea señales de velocidad en generadores y parques eólicos con señales de potencia activa en generadores y en parques eólicos. Esto es de interés porque los sensores actuales, los más modernos, son de tipo multicanal. Entonces, tenemos mediciones de frecuencia, voltaje, potencia activa, reactiva, ángulo, etcétera, que se analizan de manera individual. Y la hipótesis aquí es que al analizar de manera combinada esa información, pues tenemos una visión más detallada del comportamiento del sistema. Entonces, vemos que se definen 2 matrices, que son X subíndice 1, que incluye mediciones de velocidad en generadores y parques eólicos y fotovoltaicos, y otra que es potencia activa, también en los mismos dispositivos. Y lo que se muestra del lado derecho es la información que extrae este tipo de estadística multivariable. Vemos que el comportamiento de las 7 áreas del sistema está definida básicamente por un modo dominante, que es la línea en color negro, muy débilmente amortiguado, de hecho es una oscilación prácticamente sostenida, y la línea en color rojo, punteada. Esta curva nos muestra una tendencia suave en las oscilaciones, que está asociado al sesgo que se presenta en los parques eólicos. Esta componente también es de interés porque nos pudiera servir para otro tipo de análisis que no tienen que ver con el monitoreo distribuido. Otra información de interés que se obtiene con este enfoque
es que entonces el concepto tradicional de la forma de onda de un modo se puede extender al caso de mediciones de origen físico múltiple. Lo que vemos en la figura es una representación gráfica de la oscilación relativa de las áreas del sistema, incluyendo además información sobre el tipo de variable. En este caso tenemos velocidades y potencia activa, y esta información pues obviamente puede servir para acciones de control, para reducción de modelos y tener una visión más acertada, más certera de lo que serían las interacciones entre variables de origen físico distinto. Y finalmente en la figura del lado derecho se está mostrando cuál es la contribución de cada área vista como un análisis global a la oscilación dominante. Podemos ver entonces que ciertas áreas tienen una participación mucho mayor que otras en este modo, y esto pues nos puede llevar a representaciones que engloben dos o más dimensiones. Pues quisiera concluir esta presentación con algunas reflexiones, y creo que es importante señalar que el futuro de los esquemas de monitoreo de área amplia tiene que venir dado por esquemas que sean de tipo distribuido o jerárquico distribuido. Es decir, podemos ver la información que tenemos en las diapositivas anteriores y separarlo de acuerdo a la compañía eléctrica en el tipo de esquema que más se acerque a su realidad física. Tenemos más resultados en esta etapa incipiente de este proyecto, y esperamos compartirlo con ustedes en charlas futuras. Quisiera darles las gracias también a la Unidad de Guadalajara, el CINVESTAB, por esta oportunidad, y quedo a sus órdenes en caso de cualquier observación o comentario que pudieran tener. Doctora Redondo, muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Mesina por esta charla tan interesante. Y bueno, para aprovechar un poquito más de ahí de su tiempo que nos ha brindado, por aquí surgen algunas dudas y preguntas. Y, por ejemplo, una se refiere a el tipo de resultados que se observan en en varias de las láminas que ha presentado, donde muestra, por ejemplo, un voltaje. Se nota un comportamiento del voltaje que tiene transitorios rápidos. Entonces, la duda es si estos resultados que se muestran en esa diapositiva es un poquito antes de esta, se indica ahí, es ahí, datos medidos. Entonces, con los modelos que normalmente utilizamos para hacer una simulación, una representación de esto, por ejemplo, normalmente usamos modelos promedio, cosas así, pues difícilmente lograríamos acercarnos a una señal como la del voltaje que está arriba a la izquierda. En ese caso, la pregunta sería si es necesario ya para este nivel de estudios migrar a un simulador mucho más poderoso que haga uso ya de mayores recursos y no solo de modelos promedio, por ejemplo.
Sí, creo que es uno de los problemas abiertos con las técnicas actuales de estudio. Lo que quise indicar en esta diapositiva, estas son mediciones en parques fotovoltaicos. Ajá. Vemos que claramente que hay una correlación espacio-temporal. Es decir, cuando un voltaje aumenta, el otro aumenta. En el momento en que las oscilaciones empiezan a crecer en amplitud en una subestación, también lo hacen en la otra. Esto es normal en las mediciones. Lo que no es normal es que no hay una forma de definir con las herramientas actuales si esas dos señales, la curva en color azul y en color rojo, constituyen un problema de señales que son redundantes. Es decir, pudiera ser suficiente, en lugar de tomar dos señales, tomar una sola. Y no tenemos herramientas que nos den este tipo de correlación como para dar una respuesta a ese tipo de preguntas. Ahora, una consecuencia del problema de redundancia es que una gran cantidad de las herramientas actuales se vuelven numéricamente ineficientes cuando hay grados de nulidad en estas matrices de medición. Y eso pues conlleva problemas de exactitud, interpretación de resultados. Entonces sí es tiempo de tener herramientas que nos permitan ver este tipo de correlaciones, ya sea a nivel de señales o de grupos de señales, etc. Otro problema abierto es, bueno, yo tengo un sistema que es multidimensional y cómo decido automáticamente segmentar ese sistema en grupos de mediciones X1, X2, Xm, que no estén basados simplemente en conceptos de coherencia, que son difíciles de cuantificar en señales medidas. Sí, 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 claro. Sí, de hecho, por ahí quería preguntarle también, en una diapositiva que muestra como aquí retos, en la otra indicaba aspectos por estudiar, digamos, abiertos, ¿verdad? Se notan varios temas ahí, varios temas que se mencionan aquí, pues, se dice que requieren pues mucho más trabajo, ¿verdad? ¿Hay alguna cosa de estas que pudiera ser mucho más, digamos, que requiera eh, más, una solución más rápida y que pudiera ser temas de investigación para los estudiantes de posgrado, algo que recomendara de aquí? Quise poner estos problemas abiertos porque, en mi opinión, todos ellos son temas que necesitan un mayor desarrollo. El énfasis de la charla fue en el aspecto conceptual, en análisis fuera de línea, pero un primer problema sería el extender estas herramientas a su aplicación en línea. También se indica en la figura, por ejemplo, hay tres capas de esta información donde se tiene ángulo, voltaje y frecuencia. Obviamente algunos problemas físicos se analizan mejor basados en cierto tipo de medición. Y problemas de voltaje, pues tendremos voltaje y potencia reactiva, ¿no? Definir áreas, etc. Entonces, cada uno de esos rubros tiene problemas abiertos y subproblemas que se deben analizar con mayor detalle e incorporar estas herramientas a los sistemas WAMS. Esa es la idea de esta diapositiva. Correcto. Muy bien, pues
vamos a finalizar esta charla tan interesante con el doctor Arturo Román Mesina, quien gentilmente nos permitió este tiempo, nos cedió este espacio. Y recordarles, por favor, a todos que hagan extensiva la invitación para que vean este y otros videos de miembros de la Unidad Guadalajara que van quedando aquí en el Facebook, ¿verdad? Grabados y que también posteriormente se llevan a YouTube. Entonces, vamos a dar por concluida esta charla de hoy, no sin antes reiterar nuestro agradecimiento al doctor Arturo Román por este espacio y pues invitarlos para que sigan atentos a todas estas charlas que se están ofreciendo. Eh, el doctor Mesina, hay una pregunta aquí en Facebook que quizás de una forma rápida pudiéramos considerar. Dice, ¿cómo considera que Deep Learning puede ayudar a la solución de algunos de estos problemas abiertos? Todo lo que se presentó aquí se puede englobar dentro del concepto de Deep Learning. Ahora, esta no es la única herramienta. Hay otras herramientas de Deep Learning suave con otro tipo de enfoques que se pueden también utilizar para resolver el mismo tipo de problema. Y simplemente la conclusión es que se necesitan técnicas de monitoreo inteligente. Pueden tener diferentes nombres. De acuerdo. Muy claro que para una red inteligente necesitamos herramientas que sean más sofisticadas que aquellas que tenemos actualmente. Correcto. Muy bien, pues nuevamente agradecerle y estamos en contacto y comunicación. Por favor, difundan el evento y estén pendientes de los siguientes. Muchas gracias a todos. Feliz viernes. Muchas gracias. Buenos días. Gracias, hasta luego.